Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre nuestra propuesta de investigación que se titula de la siguiente manera: Representaciones sociales del maltrato infantil en estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria de la Argentina, aquí en la sede de Pereira. Las integrantes somos Estefanía Osorio, mi compañera, y pues María Fernanda Aguirre. Esto es para la asignatura de investigación cualitativa con el profesor Carlos Urreña. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es la representación social sobre el fenómeno del maltrato infantil que tienen los estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria de la Argentina de la sede de Pereira? Bueno, ahora bien, queremos darle pues paso a lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Bueno, realmente el maltrato infantil es una problemática compleja y multidimensional que afecta directamente pues al individuo, puede ser física, psicológicamente o emocionalmente. Y pues realmente en este caso pues queremos enfatizar en los niños y las niñas menores de edad. Bueno, para esto quisimos iniciar buscando algunas cifras en Colombia, porque realmente es importante tener conocimiento, porque de algún modo pues nos damos cuenta de si esta problemática realmente es válida intervenirla o no es algo tan significativo. Pero pues de acuerdo a las cifras que encontramos, de acuerdo pues a la Procuraduría General de la Nación, en el 2024 se encontraron que habían 11.195 casos de violencia contra menores de edad. Y también de esta cantidad en general se encontró que 5.889 casos corresponden a exámenes médicos legales por presunto delito sexual. También 2.754 casos por violencia intrafamiliar y por último 2.552 casos de violencia interpersonal. Ahora bien, teniendo claridad más o menos de la población con la que estamos, aunque digamos que es del 2024, pero realmente es algo muy reciente, entonces es algo que nos sirve mucho para tener en cuenta. Vemos que las representaciones sociales, es decir, pues todas las creencias, las ideas que se construyen culturalmente mediante pues el aprendizaje que se desarrolla durante nuestra vida, desde la infancia hasta la adultez o hasta el momento en el que estemos, realmente es algo que contribuye mucho a lo que es que persista esta problemática. ¿Por qué? Porque si de acuerdo a la representación social que podamos tener como sociedad, si vemos y justificamos este fenómeno con otros actos o con otras dinámicas, puede ser que en el caso puede ser cómo se debe disciplinar un niño o una niña. Entonces realmente el tener el maltrato infantil como una forma de disciplina, o sea, como una cultura que se nos ha enseñado durante mucho tiempo, en que si el niño se le castiga físicamente, en que si el niño de algún modo no se le valida lo que piensa o cómo opina y se ejerce pues este maltrato hacia él, pues que puede cambiar su rumbo, puede dejarlo incorrecto. Y realmente el tener este concepto o este aprendizaje pues interfiere directamente en esta problemática y que se siga haciendo, ¿sí? Porque si es algo que se normaliza y es algo que se justifica, pues realmente es algo que se va a seguir haciendo, ¿sí? Entonces vemos como las representaciones sociales juegan un papel sumamente importante. Ahora bien, ¿qué consecuencias y desafíos tenemos? Bueno, como les hablaba anteriormente desde un inicio, el maltrato infantil puede tener consecuencias profundas tanto a corto como a largo plazo. Entonces ahí es donde entra también lo que es el aprendizaje por modelamiento, que se ha escuchado esta teoría, que habla como por medio de la observación o la experiencia directa, pues yo aprendo de ello y así mismo lo imito. O sea, y lo hago también con otra persona, ¿sí? Entonces vemos cómo esto es tan importante también, esta consecuencia también, porque si se aprende durante toda la vida, es decir que puede llegar el caso de que estemos más predispuestos a hacérselo a alguien más, porque realmente es como la herramienta o la estrategia que se nos ha enseñado durante nuestra vida. Bueno, partiendo ahora con la justificación, pues podemos encontrar que el maltrato infantil continúa siendo una problemática social grave aquí en Colombia, con miles de casos reportados anualmente, como lo explicó mi compañera.
Aunque existen políticas e instituciones que intentan erradicar pues, esta violencia, persisten igual prácticas normalizadas y representaciones sociales que la perpetúan. Esta investigación como tal lo que busca es comprender cómo los estudiantes de psicología, que son futuros profesionales encargados de prevenir e intervenir en estos casos, pues construyen sus representaciones sobre el maltrato infantil. Estas percepciones van a influir directamente en su capacidad para reconocer señales de abuso y actuar éticamente en su práctica profesional. Nuestra propuesta de investigación se sustenta como tal en la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici y pues el modelo ecológico del desarrollo de Bronfenbrenner, con el fin de analizar cómo los contextos educativos, culturales y personales influyen en estas representaciones. El objetivo como tal es aportar el fortalecimiento de la formación ética, crítica y sensible. Partimos ahora con los objetivos. En el objetivo general tenemos analizar la representación social sobre el fenómeno del maltrato infantil que tienen los estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria de la Área Andina de la sede de Pereira. Y luego tenemos los específicos, los cuales son 3, en donde el primero dice examinar elementos centrales y periféricos de estas representaciones. 2. Comprender la influencia de la formación académica y experiencias personales. Y 3. Analizar la relación entre estas representaciones y el rol profesional del psicólogo. Ahora, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el marco teórico. ¿Sí? Aquí tenemos algunos autores y teorías que hacen referencia pues al tema en el que estamos hablando en nuestra investigación. Entonces, como primero tenemos a Moscovici, que habla sobre las representaciones sociales, sobre esta teoría, y él dice que las representaciones sociales son ideas compartidas culturalmente que influyen en cómo se entiende y actúa frente al maltrato. Entonces, como le mencionaba anteriormente, en el planteamiento del problema, como se explicaba que el hecho de uno tener pues como un aprendizaje o una idea cultural pues que se hace a nivel cultural o social, pues es algo que influye significativamente en lo que es la representación social y en cómo yo empiezo a interpretar lo que es el maltrato infantil, ¿cierto? Entonces también sigue otra teoría que es el modelo ecológico, que ya lo había mencionado también mi compañera María Fernanda, que es por Bronfenbrenner, que habla de que las representaciones se configuran a través de la interacción entre contextos como familia, universidad y sociedad. Es decir, vemos cómo pues las representaciones sociales o la representación que pueda tener cada individuo se configuran o se modifican mediante esa persona tiene una interacción con su entorno, como lo mencionábamos anteriormente, lo familiar, con los amigos, en la educación, en el trabajo, en la sociedad, o sea, tiene muchos contextos en el que se puede pues contribuir a estas representaciones. También hay otra teoría que es la teoría del aprendizaje social, que habla de que la violencia se aprende y se reproduce, eso es por bandura. O sea, que es decir, por ejemplo, en el caso pues de lo que es esta categoría del maltrato infantil y las representaciones sociales, vemos que es algo que se aprende, ¿sí? Es algo que se aprende socialmente, que por lo tanto se reproduce. Es decir, es algo que no solamente queda en un solo individuo, sino que también tiene que ver con una comunidad amplia, porque es algo que se reproduce a otro individuo o a otras comunidades o a otros espacios. Bueno, y por último tenemos también en nuestro marco teórico a Duval, que hace referencia a la socialización profesional. Bueno, este es muy importante, ¿sí? Porque, y más que todo como en nuestra justificación, en lo que queremos lograr con nuestra investigación, ya que esta teoría habla de que los estudiantes llegan con ideas previas que pueden contrastar con su formación. Es decir, de acuerdo a la formación que haya tenido durante toda su vida el estudiante o todo el aprendizaje o ideas previas que hayan adquirido durante toda su vida, pues pueden contrastar con su carrera profesional, ¿sí? Entonces realmente eso es lo que hablaba también mi compañera en la justificación, de lo que tratamos de conocer aquí es como esas ideas, esas representaciones que tiene cada individuo o cada estudiante de psicología
en sí mismo sobre lo que es el maltrato infantil, cómo eso puede contrastar, cómo puede también sesgar de algún modo la intervención que ellos puedan tener más adelante con sus pacientes. Entonces vemos cómo estas teorías complementan lo que queremos lograr, y además de eso también pues explica más a fondo cada aspecto que hemos tratado. Bueno, en nuestro estado del arte nosotros tomamos 8 artículos que complementan nuestra pregunta de investigación. Entonces tenemos el primero, que es de Gutiérrez Yepes, que se publicó en el 2019. Este estudio, pues su enfoque fue por medio de grupos focales cualitativos, y se pudo hallar ciertas cosas claves, como por ejemplo que las representaciones están influidas por la cultura y la crianza vívida. Este artículo como tal nos muestra cómo los adultos reproducen prácticas violentas a partir de sus propias experiencias, lo que puede también influir en la formación de los futuros psicólogos. Luego tenemos el segundo artículo que nos habla de la percepción del maltrato infantil en niñas de 8 a 12 años. Este fue publicado por Duarte Gil en el 2019. Se hizo por medio de entrevistas cualitativas y utilizó la teoría de Piaget y Vygotsky. El hallazgo clave en este estudio fue que los niños interpretaban el maltrato de acuerdo con su desarrollo cognitivo y el entorno. Entonces, por ejemplo, las percepciones sobre el maltrato infantil en adultos eran muy diferentes a los de un niño. Este estudio como tal lo que nos reveló fue cómo desde edades tempranas se forman representaciones sociales que los futuros psicólogos deben reconocer y comprender. Luego tenemos el tercer artículo, que es el de prácticas de castigo en docentes preescolares. Fue publicado por Suárez y Márquez también en el 2019. En el marco teórico que utilizaron fue el condicionamiento operante de Skinner. Los hallazgos claves que se encontraron fue que el castigo es usado sin conciencia de sus efectos, normalizando esto pues en ámbitos escolares, educativos. Este artículo como tal expone las representaciones que los docentes tienen y que pueden ser compartidas o desafiadas por estudiantes de psicología en formación. Por cuarto artículo tomamos el de la instrumentalización de menores en conflictos familiares. Para ello, pues, el marco teórico que se usó fue la teoría del apego de Bowlby, y se pudo hallar que el maltrato también puede ser simbólico y menos evidente. Este artículo como tal amplía lo que es el espectro de lo que debe reconocerse como maltrato para los futuros psicólogos. Como quinto tenemos el tema de la alcaldía de Pereira, que no es un artículo como tal, sino es como una muestra o una cifra que se puede también ver reflejada, o es como el contexto también de lo que tenemos acá en Pereira. Exacto. Entonces, bueno, por la alcaldía de Pereira pues se hizo el estudio de políticas públicas de la protección infantil, que se basaba como tal en un modelo ecológico de Bronfenbrenner. Se halló que el maltrato es percibido como un problema estructural, y que es relevante para entender cómo el discurso institucional moldea las representaciones sociales de los profesionales en formación. Por sexto artículo tenemos la Fundación Mutua madrileña, que fue publicado en el 2024. El estudio se llama Violencia Sexual Digital hacia los menores. Este enfoque pues esta teoría utilizó un enfoque de metodología mixta con teorías sobre el grooming. Se pudo evidenciar que la violencia en línea está mediada por representaciones sobre la confianza y la privacidad. Este artículo como tal nos introduce nuevas formas de maltrato que los estudiantes deben aprender e identificar. El séptimo artículo que tenemos es el de Barrera y colaboradores en el año 2017, que nos habla de investigación, acción participativa sobre el maltrato en Santa Marta. El marco teórico que utilizaron fue el modelo ecológico de Bronfenbrenner también, donde se pudo descubrir que hay importancia por parte de la comunidad en la construcción de entornos protectores.
En cuanto a este artículo, pues nos muestra cómo las representaciones se configuran también, también en espacios escolares y comunitarios. Y por último tenemos el de Zapata Palacio, publicado en el 2022, que nos habla del maltrato dentro de dinámicas familiares. El marco teórico que utilizaron fue la teoría de apego y ciclo de la violencia. Se pudo hallar que muchas prácticas violentas se perciben como normales e inevitables. Este estudio pues subraya como tal la necesidad de formación crítica en estudiantes para poder sustentar lo que ya se ha tomado como normal. Como tal, estos artículos nos permiten, todos estos artículos abordan el tema del maltrato infantil, aunque desde distintos enfoques y poblaciones, y comparten un patrón que es el tema de la violencia hacia los niños, ¿cierto? Las representaciones sociales aquí influyen en cómo se percibe, normaliza o combate este tipo de violencia. Bueno, también cabe aclarar que, digamos que, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, aunque no hay como un artículo que se especifique en lo de las representaciones sociales, de algún modo pues toda esa información que han recogido o los resultados que han obtenido, pues realmente es algo que puede. Bueno, para responder a nuestra pregunta de investigación, la metodología que nosotras vamos a usar tiene un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo e interpretativo. Para la técnica de recolección de datos vamos a utilizar dos grupos focales que van a consistir de 8 personas cada uno, con estudiantes de distintos semestres seleccionados por criterios de diversidad. Bueno, en este caso se van a tener en cuenta pues tres diferencias, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Primero pues por semestres. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que digamos que los conocimientos que se puede adquirir al comienzo de la carrera van a ser distintos también a los que se pueden también tener durante otros semestres adelantados. Es decir, por ejemplo, si puede llegar los estudiantes con un conocimiento, puede ser que al paso del tiempo, que es lo más probable, puedan adquirir otros que puedan modificar esa idea y esa representación. Entonces por eso también queremos saber como esas diferencias y tenerlas en cuenta. También está otra que es por género, que también es interesante ver cómo lo perciben las mujeres o cómo lo perciben los hombres, porque realmente sabemos que culturalmente en nuestro país pues se ha visto desde hace mucho tiempo como esas diferencias, aunque hoy en día digamos que no son tan marcadas. Sin embargo, pues estas representaciones que han adquirido durante muchos años atrás, pues pueden verse también influidos en este tiempo. Y ya por último está lo de la edad, que realmente pues una cosa es cuando uno inicia, que puede iniciar la carrera con 17 añitos, 18, a ya tener como un semestre, 4 semestres adelantados, que pues ya hay una notable diferencia en la etapa. Entonces, como habíamos visto anteriormente por ahí en la investigación que nombró mi compañera también, que vieron como de los 8 años a los 12 años también habían diferencias en las representaciones sociales o en los aprendizajes que ellos obtuvieron, pues, y la interpretación que tenían de este fenómeno. Entonces también nos parece importante. Ok, las preguntas que nosotros vamos a realizar pues las dividimos en 4 categorías. La primera es definición del maltrato infantil, donde haremos preguntas como por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por maltrato infantil? ¿Qué tipos de maltrato conocen o cuáles creen que son las formas más comunes de maltrato hacia los niños? También, ¿piensan que el maltrato siempre es evidente? ¿Por qué? O ¿consideran que hay prácticas que antes no eran vistas como maltrato y ahora sí? En la segunda categoría nos encontramos con formación académica. Entonces entrarían preguntas como por ejemplo, ¿han visto el tema del maltrato infantil en alguna asignatura de la carrera? ¿Qué aspectos del maltrato infantil les han enseñado en clase? ¿Sienten que han recibido suficiente información para abordar este tipo de casos en su futuro profesional? O, por ejemplo, ¿qué conocimientos consideran necesarios para intervenir adecuadamente en un caso de maltrato infantil? La tercera categoría es la del rol profesional, donde se van a encontrar preguntas como, por ejemplo, ¿qué creen que debe hacer un psicólogo frente a casos de maltrato infantil? ¿O qué habilidades o herramientas debería tener un psicólogo para intervenir en estos casos?
Luego, por último, la cuarta categoría que tenemos son los factores sociales y culturales, donde nos vamos a encontrar con preguntas como ¿cómo influye el contexto social o familiar en la percepción del maltrato infantil? ¿O creen que en Colombia hay prácticas que pueden normalizar el maltrato? ¿Cómo afecta la clase social a nivel educativo o la religión en la forma como se entiende el maltrato? En cuanto al análisis, el análisis de los datos, vamos a utilizar una técnica cualitativa que va a permitirnos identificar, organizar y examinar patrones o temas relevantes en los datos. Primero haremos una transcripción literal de los audios de los grupos focales. Obviamente, pues al inicio de cada sesión vamos a entregar lo que es el consentimiento, o hacer entregar lo que es el consentimiento informado, ¿cierto? Y ya con todo previamente autorizado, pues ahí sí haremos la transcripción literal de los audios de los grupos focales, una lectura comprensiva de las transcripciones para familiarización con el contenido, codificación inicial asignando etiquetas a fragmentos significativos. También una agrupación de códigos en categorías y búsqueda de temas emergentes relacionados con las representaciones sociales. Una interpretación teórica de los hallazgos conectando los temas con las teorías de las representaciones sociales y el marco conceptual de la investigación. Para más rigurosidad haremos una triangulación de los datos, donde haremos también una revisión cruzada y descripción densa del contexto. Y en cuanto a los códigos éticos, pues lo que les mencioné anteriormente, como el consentimiento informado, garantizar una confidencialidad y anonimato. Bueno, esto es todo. Por acá están las referencias también. Le enviaremos también el póster para que lo pueda observar bien. Y bueno, realmente es una propuesta de investigación muy interesante, que sabemos que realmente tiene que ver muchos factores que exterioriza pues el individuo, y que pues eso también le puede afectar internamente, ¿cierto? Lo que desde el aprendizaje hasta en cómo actúa, en cómo piensa y en cómo se siente. Entonces realmente es una propuesta muy interesante y que realmente sabemos que nos puede enriquecer mucho como profesionales. Entonces muchas gracias.